Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, hoy ha venido más gente a la iglesia, a misa, y claramente San Juan Pablo II tiene algo que ver hoy, ¿no? Con que la gente venga más al templo, porque nos hace recordar, pues eso, a alguien que nos ha inspirado quizá, ¿no? Para nuestra vida, o cuyas palabras han resonado de un modo especial. Yo me acuerdo en la vigilia de Cuatro Vientos, esa que, bueno, la de Cuatro Vientos, ¿no? Con el Papa, pues yo me acuerdo perfectamente estar con una amiga mía y que cuando yo las palabras del Papa Juan Pablo II, cuando decía, no tengáis miedo, no me salen las palabras, por Dios, pero de la vocación, pues ella descubrió su vocación y ahora es carmelita descalza. Como esas palabras de ese hombre le cambiaron su vida. Pues bueno, vamos a oír ahora las palabras de Dios. ¿Cómo debían vivir los apóstoles cuando Cristo ya no estaba con ellos, ¿no? ¿Cómo se acordarían cuando pasaban por el lago? ¿Cómo se acordarían de las palabras que dijo en esas rocas? O cuando montaban en la barca, ¿cómo se acordarían? Cuando hubiese una tempestad, ¿se acordarían de cuando estaban con Cristo en medio de esa tempestad? ¿Cómo resonaría su voz, su presencia? Igual que nosotros San Juan Pablo II, pero de un modo distinto. Porque de repente a los discípulos, tú, Señor, te volviste a parecer a ellos. Y entonces ya no era un hombre grande, sino que ya era el mismísimo Dios. Por eso igual que nos conmovemos cuando vemos un vídeo de un santo que hemos conocido o leemos un texto suyo y nos conmueve, pues que cuando escuchemos la Biblia nos conmovamos aún más, porque no es un gran hombre el que ha escrito esto, sino que es Dios que lo ha dejado para nosotros. Por eso, bueno, con esta preparación, ahí os he preparado para que escuchemos ahora el texto que vamos a oír este domingo en la Santa Misa, que es del libro del Éxodo. Dice así: esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al inmigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole de intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Este texto del Éxodo les explica a los judíos el amor al prójimo, ¿verdad? Cómo tienen que amar al prójimo y especialmente a los indefensos, a los forasteros, a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Aquellos que eran más indefensos en esa época. Pues el Señor muy claramente les dice: oye, esto es lo que tenéis que hacer o lo que no tenéis que hacer con ellos, ¿verdad? Y les dice: forasteros, ¿por qué no tenéis que tratar mal a los forasteros? Y les dice: porque recuerda que tú fuiste forastero. Esos años de Egipto vagando por el desierto, en tierra extranjera, pues de alguna forma fueron forasteros, y por eso dice: oye, trata con amor a los forasteros porque recuerda que tú fuiste forastero. Y claro, esto nos puede ayudar a la hora de amar al prójimo, ¿no? Porque Dios nos lo pide, amar al prójimo. Es más fácil amar al prójimo cuando hemos pasado por lo mismo, ¿verdad? Oye, que tengo cáncer, pues te comprendo, ¿no? Alguien que lo ha pasado comprende mucho mejor, ¿verdad? Oye, que no encuentro trabajo, pues alguien que ha pasado por lo mismo le comprende muchísimo mejor, sabe el sufrimiento que eso conlleva, ¿no? Las preocupaciones. Por eso Dios dice: oye, al forastero trátale con amor porque recuerda que tú fuiste forastero.
Entonces, claro, si nos paramos a pensarlo, decimos, hombre, pasar nosotros por todos los sufrimientos humanos en nuestra vida es imposible, ¿no? Oye, yo no voy a comprender nunca este domingo, que es el de los que duermen en la calle, los que no tienen techo. Oye, pues yo nunca les voy a comprender, porque yo siempre he dormido bajo techo. Tengo que entonces vivir un mes sin techo para poder amarles, para poder comprenderles, para poder empatizar con ellos. Claro, si tuviésemos que hacer eso todos, sería imposible, porque luego, pues eso, que nos implanten un cáncer, porque si no, no comprenderíamos a los que tienen cáncer. Que se me muera un hijo, porque si no, no comprenderé al que se le ha muerto un hijo. ¿No? Un montón de sufrimientos humanos que claramente es imposible que los pasemos. Por eso, en el fondo, cuando Dios dice, acuérdate que tú también fuiste forastero, a lo mejor los que escuchan este texto no eran ya forasteros, nunca lo habían vivido como tal. Por lo tanto dicen, oye, pues no sé, mis padres me hablaron de lo que significaba ser forastero, las batallitas que sufrieron los pobres, pero yo no sé lo que es ser forastero. Por eso Dios en el fondo no nos pide que pasemos por todos esos sufrimientos. Pero lo que sí nos dice es una cosa muy fácil, que es, oye, mira la cruz, porque ahí sí que están contenidos todos los sufrimientos de los hombres. Y por lo tanto, contemplando a la cruz, entendiendo muy bien a Cristo, empatizando con Cristo en la cruz, sí que podrás entender todos los sufrimientos humanos. Porque Cristo en la cruz vivió la soledad, con todos los aspectos que la soledad puede tener. Cristo en la cruz vivió la traición y el abandono. Cristo en la cruz vivió la burla. Cristo en la cruz vivió el dolor físico. Y así podríamos decir un largo etcétera de lo que Cristo vivió en la cruz. Por eso, muchos sufrimientos humanos no los viviremos nosotros, no podremos conectar, ¿no?, con la gente que los ha vivido, pero que sí que conoceremos lo que es el sufrimiento. Sí que entenderemos lo que es, ¿verdad?, pasar por ello. Ayer lo vivimos, ¿no?, aquí en España, en el Congreso de los Diputados, ¿verdad?, los de Vox se pusieron a leer la lista de los asesinados por ETA. Y uno dice, hombre, no me tienen que matar a mí un hijo para entender lo que significa, ¿verdad?, perderle por culpa del terrorismo, ¿no? Pues lo mismo, no hace falta pasar por todo eso, hace falta mirar mucho a la cruz para poder comprender el dolor humano. Porque a lo mejor estamos muy bien ahora, pero claro, hay forasteros, hay viudas, hay gente que está sufriendo y por lo tanto nuestro corazón siempre tiene que ser compasivo, aunque no tengamos nadie delante de quien compadecernos. Pues la cruz hay que contemplarla mucho para entender ahí todas las respuestas. Y luego el texto dice algo muy bonito, dice, porque no explotarás a las viudas y a los huérfanos, porque si gritan a mí, yo les escucharé. Es decir, que Dios recuerda una cosa muy importante, que es que Dios escucha a los que sufren, especialmente les escucha a ellos. Cuando a un niño pequeño, ¿verdad?, le enseñas a rezar, es muy bonito, porque hay que explicarle a los niños pequeños y decirles, oye, que vuestra oración para Dios es muy importante, la oración de los niños, la de los sacerdotes, la de los consagrados a Dios y la de los enfermos. Son las tres oraciones que más le agradan a Dios o que más escucha a Dios. Por eso, oye, si las viudas y los huérfanos les explotas y gritan a mí, yo los escucharé. Ante el sufrimiento humano, Dios siempre escucha. Lo dice al final del texto, porque yo soy compasivo. Porque si nosotros somos incapaces de acompañar al que está sufriendo, porque, pues no sé, no le entendemos lo que pasa, no sabemos cómo lo vive, Dios sí, porque Dios lo está viviendo con esa persona. Y por lo tanto Dios, claro que conoce el dolor y el sufrimiento. Y a lo mejor en esta oración que estamos haciendo, que la estoy haciendo como en tercera persona, ¿no?, de si conocemos y tal, a lo mejor tienes que ponerte en primera persona y decir, pues Señor, el que sufre soy yo, el que lo está pasando mal soy yo, ahora mismo. Necesito
de tu compasión, necesito de tu cercanía. Pues grítale, no ahora físicamente, que si no sería un poco llamativo, pero grítale por dentro. Y di, Señor, ¿me lo has pedido en las lecturas? Pues lo voy a hacer. Voy a gritarte mi dolor, mi angustia, que en el trabajo me están explotando, que tengo un jefe que es horrible, que en mi casa me están echando, nadie me quiere en casa, que 1000 cosas, díselas a Dios, grítaselas, porque Él escucha. Su corazón se conmueve ante el dolor humano. Lo vimos en la cruz, ¿verdad? Cuando el ladrón arrepentido, el pobre, dijo, oye, Señor, acuérdate de mí. Y no se acordó, sino que le dijo, hoy estarás conmigo. Fue compasivo en la cruz, porque vio a alguien que sufría. O camino del Vía Crucis, cuando se encuentra a las mujeres llorando. Mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Esa es la compasión de Dios, que es capaz de acercarse tanto a nosotros que vive con nosotros todo lo que vivimos. Pero el texto es confuso, porque después de decir esto, todo esto tan bonito, dice, se encenderá mi ira y os haré morir a espada a los explotadores, dejando incluso a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Claro, uno lo lee y dice, pero ¿no es el mismo Dios de antes? ¿Por qué dice esta burrada? Bueno, Dios tiene una cosa muy importante en el Antiguo Testamento, que es una pedagogía. Es decir, que Dios de algún modo les enseña a los judíos. Y por eso dice, oye, os digo lo que hay que hacer. Ahora bien, hacedme caso, porque si no me hacéis caso, como un padre, ¿no? Oye, cómete esto, porque como no te lo comas, castigado sin ver la tele. En el fondo el padre no es que odie a su hijo, sino que, oye, como no lo haces por amor, a ver si ahí por amenaza lo haces. Pues de alguna forma Dios en el texto hace lo mismo, ¿no? Oye, cuida a las viudas, protege a los huérfanos, estate pendiente de los débiles. Pero si no lo haces, no hay que quedarse con el si no lo hacemos, con esa amenaza, sino que lo que hay que darse cuenta es, oye, lo que me mueve a mí a veces a obrar es el amor o es el castigo. Esto, ¿verdad?, lo vemos muy fácilmente en el trabajo, que a lo mejor vamos a mínimos hasta que mi jefe me da un toque de atención y entonces ya espabilo y hago bien las cosas. Pues en la vida de fe no hay nadie que te vaya a dar un toque de atención. No vas a tener ahí una iluminación o te va a caer un rayo el día que lo hagas mal, no va a haber una señal de advertencia. Y por eso Dios amenazaba en el Antiguo Testamento y a veces actuaba. Y era, sufría alguna desgracia el que incumplía el mandato de Dios. Dios ahora no lo hace y por lo tanto somos nosotros los únicos que podemos darnos un toque de atención a nosotros y decir, oye, que tengo que vivir mejor mi fe, que ¿cómo estoy cuidando a los débiles? Que es lo que nos dice la lectura. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es pensar, bueno, ¿y a mí Dios quién me ha puesto al lado? ¿Quiénes son estas huérfanos, estas viudas, estos forasteros en mi vida? Intenta ponerle nombre a esas personas. ¿Quiénes son aquellos que son más débiles a mi alrededor? Y a ver si te sale el nombre. Y cuando te salgan los nombres, la siguiente pregunta es, ¿y cómo les estoy tratando? Porque el texto, si os fijáis, solo habla de lo que no hay que hacer con ellos, pero no dice lo positivo, lo que sí que hay que hacer. Dice, oye, no les explotes, luego lo dice, ¿no? Al pobre que habita contigo no le seas usurero cuando le dejes dinero, pero no dice lo que sí que hay que hacer. Lo que sí que hay que hacer, el Espíritu Santo es el que nos lo va a decir a cada uno. Por eso, Señor, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo este mandamiento? Y por eso acaba diciendo lo que acabo de decir, ¿no? Oye, si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no seas usurero con él, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo.
hay una cosa que sí que nos dice Dios, que es aprende a dar con gratuidad a la hora de amar al prójimo. Por eso, a quien le prestes dinero, no seas usurero con él, es decir, déjaselo gratuitamente. A quien te pida vestido o a quien tú pidas vestido, devuélveselo cuando toque. Dar gratuitamente, y esto nos cuesta muchas veces. En el matrimonio, por ejemplo, cuesta vivirlo esto, porque siempre es como una batalla para ver quién ama más. Es que fíjate todo lo que yo hago en casa. Y entonces es como, oye, ¿y qué pasa? ¿Que no sé dar gratuitamente? Porque Dios nos da gratuitamente. Fijaos que Dios nos ha creado, nos ha redimido, y aún así la gente desprecia a Dios. Porque Dios nos lo ha dado gratis, sabiendo que no íbamos a corresponder, que no le íbamos a devolver ese amor. Por eso tenemos que aprender de Dios a vivirlo, dar a pesar de que no nos vayan a devolver, ayudar sabiendo que nunca nos devolverán ese favor. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este rato de oración, que yo ya me callo, que vivamos este amor al prójimo que nos pide, no por amenazas o por castigos, sino porque realmente es consecuencia de nuestra fe, es consecuencia de nuestro amor a Dios.